Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Nos da mucho gusto estar con ustedes y presentarles el número 2 de nuestra revista Incidencias, el cual es un proyecto del Departamento de Ciencias Sociales que busca justamente difundir el conocimiento en el área de las ciencias sociales y humanidades que se va produciendo constantemente, tanto en la universidad como desde luego también con aliados en el país y por supuesto también en otros escenarios. Sobre todo, distintos temas, distintas temáticas que se abordan desde el sur global y también, como decía yo, con colegas de otras instituciones. Me da mucho gusto presentar sobre todo y ver a caras muy conocidas porque forman parte también de nuestra comunidad universitaria, de la comunidad de egresados, ahora ya, por lo menos dos de ellos, y que justamente tanto Alejandro como la propia Liz, dos de nuestros brillantes egresados de Relaciones Internacionales en el caso de Liz y de Ciencias Políticas en el caso de Alejandro, con su propio actuar y su quehacer dan testimonio de lo que esperamos que esta universidad contribuya a la sociedad, formando hombres y mujeres para los y al profesor Fernando, que es parte también de la universidad desde otras áreas y que nos da mucho gusto que se sume también a participar en este proyecto, además con un tema muy pertinente que forma parte de su tesis doctoral. Así que bienvenidos y bienvenidas todas y también, por supuesto, quienes están ahora en este auditorio. Les invito siempre a revisar la revista, a revisar las convocatorias que justamente nos permiten evaluar también lo que vamos haciendo y, por supuesto, como ya decía, participar en cada uno de estos. Pues gracias y que sea un foro en el que podamos escucharnos todas y todas. Gracias. He aquí un cangrejo diferente. Un cangrejo descalcificado, sin armadura propia y de abdomen blandito. He aquí un cangrejo en busca de refugio. Un cangrejo vulnerado, escondido entre caracolas desde pequeñito. He aquí un cangrejo ermitaño. Un cangrejo desolado que cambia su casa cada tanto. He aquí un cangrejo solitario. Un cangrejo esperanzado anhela a alguien que guste de su encanto. Ermitaño. Ermitaño cual cangrejo, el ser humano. Cual cangrejos nos mudamos si nuestro hogar carece de espacio. Cambiamos nuestro calzado si lo sentimos ajustado. Cual cangrejo ermitaño, cambiamos lo que no se nos ha acomodado. ¿Existirá un lugar en donde no quepamos? Ermitaño cual cangrejo, el ser humano. Ermitaño el ser humano cuando vaga por la vida en solitario. En solitario, cuando somos quienes requieren ser ajustados. Reajustados para entrar en donde no quepamos. Reajustados antes que quedar de por vida en solitario. Ermitaño. Ermitaño cual cangrejo, el ser humano. Ermitaños cuando en la sociedad no cabemos. Ermitaños cual cangrejos, los humanos. Humanos que se rehúsan a ser reajustados. Ermitaños los inadaptados. Ermitaños. Solos ermitaños. ¿Quieres saber qué es la gordofobia? ¿Un tipo de exclusión violenta y normalizada bajo la premisa de preservar la salud? Entonces te invitamos a leer Nadie te va a querer por gorda. Efectos de la performatividad del miedo, la vergüenza y la culpa en la producción de cuerpos feminizados. Escrito por Gabriela Quintero Camarena. Encuéntralo en www.revistaincidencias.com o escanea el código QR. Revista Incidencias. Reflexiona, conoce y participa. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos aquí a este foro de intercambio de ideas a partir del nuevo dossier de la revista Incidencias, la revista electrónica de divulgación de las ciencias sociales y de las humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y hoy nos reunimos para que podamos hablar, que podamos dialogar en torno al último tema que nos convocó a escribir, que es el de las violencias infiltradas. Y una de esas violencias es justamente la que inspiró el texto de Gabriela Quintero, que inspiró a su vez
el corto que tuvieron la oportunidad de ahora visualizar, que he de decirlos, es de autoría de nuestra querida Jimena Sosa Castillo, quien está llevando con Revista Incidencias su experiencia de formación profesional. No solamente es autora del video, también es autora del poema inspirado en el texto de Gabriela Quintero Camarena. Quiero comentarles en principio a quienes se nos unen por primera vez qué es el Foro de Incidencias, cómo funciona, cómo vamos a participar en lo que esperamos sean estas muy provechosas 2 horitas de diálogo, para que así nos sintamos invitados a participar ampliamente. Fíjense, para nosotros ha resultado muy importante crear este foro de debate para que las posiciones analíticas vertidas en los textos que hacen a incidencias no se queden tal vez en un plano pasivo, es decir, esperando un lector interesado que en algún momento de curiosidad se interese por la temática. Nosotros queremos masticar lo que allí se encuentra vertido. Queremos que dialoguemos con respecto a esos asuntos que tal vez entendamos que estamos en posiciones diferentes, que sepamos entonces procesar la diferencia, un elemento fundamental para la ampliación de las ciencias sociales. Saber que podemos pensar distinto y aún con ello seguir dialogando. Y tal vez, entre todo ello, con un poquito de suerte que encontremos algunas coincidencias. Seguramente vamos a coincidir en los aspectos éticos de lo que suponemos debería ser la organización colectiva de nuestras sociedades de cara a la coyuntura que nos ha correspondido vivir y que nosotros también estamos creando. Y bueno, hay que decirlo, este foro de debate de incidencias es también una forma más de la denominada democratización del conocimiento, porque sí creemos en esa noble causa que es la denominada ciencia abierta. Una forma en la que se comunica conocimiento procesado por especialistas, por analistas, por los que tuvimos acceso a la educación superior y a la educación de posgrados, de tal forma que lleguen a otras poblaciones que tal vez no han gozado de nuestros privilegios educativos y a quienes les puede resultar útil esa información, porque bien sabemos que el conocimiento pertinente puede convertirse en un elemento articulador de otras alternativas de organización social. Ya les he comentado entonces qué es el foro de incidencias. Y ahora les voy a comentar cómo se desarrolla este espacio. Miren, nosotros hacemos aquí un diálogo entre los autores del último número. Ya la doctora Nadia les comentaba quiénes nos acompañan el día de hoy. Ahora les voy a puntualizar algunos elementos, entre ellos la autoría de qué texto tiene cada uno de ellos, de ellas. Pero también sumamos al público, a todos aquellos que se encuentran hoy acompañándonos del otro lado de la cámara, para que también participen con sus preguntas, con sus comentarios, con sus experiencias, porque todos estamos habilitados a dar una opinión, porque somos sujetos de la memoria, de la imaginación y todavía más. Posiblemente no tenemos una certeza, ojalá no las tengamos en gran cuantía. Lo más valioso será también presentar dudas. Las dudas habilitan la charla. Entonces, un llamado a todos aquellos que nos están acompañando ahí en el público a mantenerse activos, activas en este espacio del diálogo de incidencias. Y ya desde quienes conforman este panel, creo que nos encontramos una variedad de voces muy interesantes que quiero compartirles. Fíjense, la revista Incidencias está muy interesada también por mantener vivo el denominado diálogo de saberes. Cuando se habla de diálogo de saberes, referimos que no solamente se conoce a través del método científico, a través de las disciplinas que de hecho nos guían en los espacios universitarios, sino que existen muchas formas de conocer el mundo. Y entonces es muy importante generar espacios de encuentro de quienes se atreven a tratar de interpretar el mundo para que intercambien sus ideas, intercambien sus conceptos, sus primeras opiniones, las hipótesis que pueden tener sobre determinado asunto. Y por eso nuestra revista está conformada por 5 secciones que tienen diferente vocación. La primera sección se denomina Miradas Académicas. En ella se hace la presentación de artículos escritos por investigadores, investigadoras sociales especializadas, que tienen, digamos, como característica que reúnen material de primera mano, es decir, aquello que usualmente se consigue a través de trabajo de campo especializado, en el contacto con la realidad directo, con bibliografía especializada y se mantiene entonces allí un diálogo.
Esa es la sección Miradas Académicas. La segunda sección la denominamos Otras experiencias, otros saberes. En ella recogemos sistematización de experiencias de organizaciones sociales, comunidades de base, poblaciones que pueden estar pensadas como minoritarias o vulneradas bajo la hegemonía que ejercen las sociedades mestizas occidentalizadas en nuestra región, sobre todo en América Latina. La tercera sección se llama Nuevos Investigadores, y aquí ya viene una invitación para las y los estudiantes que hacen parte de este foro en el día de hoy, porque Nuevos Investigadores damos la opción de publicación a estudiantes meritorios egresados del Departamento de Ciencias Sociales, quienes obtuvieron excelentes trabajos de titulación, y entonces les invitamos a tener una experiencia de escritura de un primer artículo que es sometido a arbitraje científico, lo cual también supone que esta sección se convierte en una especie de escuela de escritores. Porque además reciben la retroalimentación de investigadores y escritores ya publicados y especializados para seguir mejorando la comunicación del conocimiento en ciencias sociales. La cuarta sección se denomina Análisis de la Realidad. En ella presentamos textos que abordan el denominado análisis de coyuntura, aquellos que hacen una fotografía del tiempo presente, imaginen ustedes cosa de 6 meses, máximo 1 año, y en el cual ejercemos el análisis de fenómenos que se encuentran en movimiento y frente a los cuales usualmente nos piden una opinión sobre qué va a suceder en el corto plazo. Por último, tenemos la sección Pensamiento Crítico. En Pensamiento Crítico reunimos 3 tipos de contribuciones. Primero, reseñas analíticas, es decir, aquellas que hacen una discusión sobre ventajas, posibilidades de mejoramiento a futuro de textos que han sido publicados en las ciencias sociales y en las humanidades en los últimos 3 años. El segundo elemento que publicamos en esta quinta y última sección son entrevistas a investigadores, pensadores y líderes y lideresas de las ciencias sociales y de organizaciones sociales y comunidades de base, a quienes nos interesa recuperar su testimonio, nos interesa recuperar su propia experiencia, y lo hacemos por intermedio de un estudiante que nos facilite una entrevista. Y por último, nos encontramos la recuperación a través de traducciones de textos que son hito de las ciencias sociales en el pensamiento crítico y que pueden ser muy valiosos para la formación de estudiantes que están atravesando por el proceso de licenciatura o también de posgrados. Entonces, bueno, aquí tenemos una muestra de estas distintas voces, pero el otro lado del público, y esto les sirve para mis compañeros de la mesa, también nos encontramos con diferentes posiciones. Fíjense, hoy nos acompaña el grupo de negociación internacional de la licenciatura en Relaciones Internacionales, que se encuentra acompañado por la maestra Elvia Laija, pero también se encuentran algunos autores de este número. Está por aquí la doctora Claudia Toca, por allá está, quien hizo parte del equipo que articuló un texto acerca de la nueva formulación del área de síntesis y evaluación en el Departamento de Negocios en nuestra universidad, una reflexión en torno a la innovación frugal, es lo que nos presenta. Y aquí en primera fila está Gabriel Mendoza, quien hizo una reseña analítica de un texto publicado en el 2018, coordinado por Juan Carlos Guerrero Bernal, publicado por el Instituto Mora, llamado Problemas Públicos, Controversias y Aportes Contemporáneos. También encontrarán en el público a muchos de los miembros del Consejo Editorial de la revista Incidencias, a quienes agradezco que aquí nos estén acompañando, y otros y otras compañeras académicas de esta universidad. Pues ya sabemos entonces por qué surgió el Foro de Incidencias, nuestro compromiso con la ciencia abierta, nuestra idea de que no se mueran los textos solamente en la publicación, ya que es un esfuerzo gigantesco el que hacemos para curar esos textos, para que ustedes puedan leerlos, disfrutarlos, motivarse, llenar nuevas curiosidades, apasionarse por algunos elementos. Y ya les comenté cómo funciona este foro, ya también he señalado las diferencias que existen entre autores, quienes nos acompañan en el público, y ahora quiero comentarles quiénes me están acompañando aquí en la mesa, digamos, principal de debate, pero insisto, esta mesa se abre a todos los que nos acompañan en este auditorio en este día. En primer lugar, quiero comentarles que en la sección Miradas Académicas tenemos a 3 autores.
Fernando Ríos Ibáñez, quien es estudiante del doctorado en Economía Social Solidaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y nos encontramos conectados vía electrónica con la doctora Josefina Cendejas Guizar, quien es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, agradeciendo a Josefina que también haya dado un espacio de su tiempo para compartir con nosotros en este foro de incidencias, y ellos escribieron en coautoría un texto bien interesante llamado Violencia, Tejido Social y Economía de Liberación, con un análisis muy sistemático acerca del principio de libre mercado y los daños que ha ocasionado en nuestras sociedades, originando reacciones violentas. Ya estaremos hablando de eso más a fondo. En Miradas Académicas también publicamos el texto que inspiró a Jimena a crear el cortometraje que ustedes vieron. Es de autoría de nuestra querida Gabriela Quintero Camarena, quien es filósofa de licenciatura y actualmente está cursando el doctorado en estudios críticos del género de nuestra universidad hermana, la Universidad Ibero de Ciudad de México. Y Gabriela escribió, ya les decía, este artículo que lleva por nombre Nadie te va a querer por gorda, efectos de la performatividad del miedo, la vergüenza y la culpa en la producción de cuerpos feminizados. En nuestra sección Nuevos Investigadores, muchas gracias Fernando también y Gabriela por estar aquí con nosotras el día de hoy. Ya les adelantaba la directora del Departamento de Ciencias Sociales, Nadia Castillo, quienes nos han acompañado con sus plumas. En principio, Alejandro Gallardo Rodríguez, un egresado notorio de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Egresaste en qué año? En el 2021, recién egresado, pero quien actualmente se desempeña, digo yo, de forma muy exitosa y nos da mucho orgullo de lo que hace como asesor legislativo en el Congreso del Estado de Guerrero. Alejandro escribió un artículo que lleva por nombre Arma sigilosa, la despolitización del movimiento LGBTIQ+ en el municipio de Puebla. Acompaña a Alejandro en la sección Nuevos Investigadores, nuestra querida Lisbeth Díaz Cruz, que se acaba de graduar, ¿cierto?, en la última ceremonia de la licenciatura de Relaciones Internacionales, pero quien ejerce como investigadora en el Observatorio de Salarios de nuestra universidad, que a su vez hace parte de la red de observatorios de la deuda social en América Latina. Escribió el texto que ya elogiaba Gaby por la potencia que tiene, y creo que si aquí también nos acompañan estudiantes de economía, seguramente les puede resultar interesante. Escribió el texto Nenis, empoderamiento femenino o explotación laboral, que creo va a tener una discusión bien interesante, tanto con Josefina como con Fernando, que nos están hablando acerca de alternativas al modelo de mercado impuesto por la fase actual del capitalismo. Estos son nuestros autores con quienes vamos a estar hablando el día de hoy, y les digo, súmense a este diálogo que vamos a mantener desde ahora. Entonces, si les parece, iniciamos pues con nuestra charla. Agradecemos también a aquellos que nos están siguiendo a través del canal oficial de YouTube de la Ibero Puebla. Esta es la tercera edición de los foros de debates de incidencia. Es un gusto para nosotros mostrarles la forma en que creamos conocimiento y generamos divulgación del mismo desde la Ibero Puebla. Pues bueno, fíjense, desde el inicio del texto de Gabriela Quintero, Nadie te va a querer por gorda, se nos habla de experiencias encarnadas de violencias. Y hago la pausa para comentar de esto porque creo que es una categoría de análisis muy interesante. En este caso, Gabriela nos está hablando de experiencias dolorosas creadas por discursos médicos, estéticos y de consumo que se convierten en verdaderas armas punzantes para los sujetos de cuerpos gordos. De hecho, Gabriela nos dice que la gordofobia se convierte para las mujeres en una forma de opresión limitante de las relaciones sexoafectivas y motivadora de prácticas de restricción de placer, de lo que deseo comer, de cómo me deseo arreglar, de cómo me deseo comportar, del tipo de afectos que deseo demostrar, restricción por todos los lados a partir de ese patrón denominado gordofobia. Yo creo que tal referente de experiencias encarnadas de violencias es muy potente para que empecemos a develar aquellas incomodidades, laceraciones, heridas creadas por un sistema social que nos llama a la clasificación, a la competencia y a la competencia hasta el agotamiento, diría yo, y con la que nos hemos acostumbrado a vivir, o más bien, corrijamos, a malvivir. Y digo que veo esta posibilidad porque supongo, tal y como se mostraba en
en esa representación gráfica que hizo nuestra querida Jimena a partir de este artículo. Yo creo que esas presiones, exclusiones, explotaciones que vivimos en el sistema actual en el que participamos y reproducimos, se pueden revelar en un gesto o en una emoción. Son expresiones muy discientes de la molestia, pero que pasan desapercibidas porque se encuentran naturalizadas. Hemos asimilado que así es la vida, que hay que soportarlo, que hay que resignarse a esta situación. Entonces, a partir de esta categoría y retomando sus diferentes esquinas de análisis, ¿cierto? Hablando sobre las violencias económicas originadas en la fase actual del capitalismo, Fernando y Josefina, sobre la cooptación de las resistencias y la consecuente invisibilización política de las minorías históricamente rezagadas, que retoma Alejandro, la simulación del empoderamiento en situaciones de explotación y vulnerabilidad económica bajo la idea de emprendimiento, que es aquello que asume Liz, y claro, las exigencias corporales que se convierten en violencia estética. Quisiera preguntarles a nuestros invitados y también al público que se sume, insisto, me faltaba hacer esta acotación, en el momento en que deseen participar, solamente levanten la mano, por favor. Nuestras queridas Andrea y Jimena tienen el micrófono, se los van a colocar ahí a mano para que entonces podamos escuchar sus voces y sus experiencias. Quiero preguntarles, ¿qué experiencia corporal encuentran ustedes como manifestación de la violencia infiltrada que han detectado? Es decir, creo que vivimos en un sistema que además nos ha concentrado en demasía en el asunto intelectual y no nos damos cuenta que esas violencias infiltradas pueden revelarse en los propios gestos, emociones, disposiciones del cuerpo. Entonces, Gaby, ¿quieres iniciar comentándonos? Tú ya lo escribiste, bueno, pero creo que podríamos por ahí iniciar. ¿Qué expresión corporal crees que es muestra de la violencia infiltrada en la que tú trabajaste, analizándola? Pues claramente la gordofobia constriñe al cuerpo, ¿no? Las personas gordas no cabemos, porque soy gorda, no cabemos en todos lados y eso a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, son cosas tan básicas como, por ejemplo, una persona gorda está sufriendo y quiere ir a terapia, pero resulta que no cabe en el sillón de la terapia. Entonces se vuelve otra vez eso. Si quieres viajar, pues por ahí se comentaba que a lo mejor alguna aerolínea iba a cobrar más a personas gordas porque ocupan más espacio, no caber en los asientos. Y en cuanto a ser mujer, también lo podemos ver, ¿no? Que nos gusta sentarnos con las piernas cruzadas porque pues las mujeres nos sentamos así, ¿no? Algunos caballeros también, algunos hombres, perdón. Pero deforma las piernas esto. Deforma, ¿sí? No ayuda a las rodillas ni a las caderas. Entonces muchas mujeres presentamos, yo tengo una rótula desviada, que tiene que ver con esas posturas del cuerpo, ¿no? Y ahí está el dispositivo del género moldeando los cuerpos. Obviamente yo me especializo en género, entonces veo esas cosas, ¿no? Pero hasta la forma de caminar, ¿no? No es lo mismo cuando caminamos por un callejón oscuro que tenemos miedo que cuando vamos por la universidad o vamos, no sé, creyendo que vamos a una pasarela, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, el miedo, la vergüenza, todo esto de lo que hablo, estos afectos de los que hablo en el artículo, pues los corporizamos, ¿no? Y se ve en la postura corporal, cómo caminamos, pues obviamente, pues cómo habitamos el mundo, ¿no? A veces, las personas, bueno, a las personas gordas se les dicen cosas por salud, pero nadie piensa en la salud mental de las personas gordas, en la producción de cortisol que está sucediendo en este cuerpo, en los procesos de inflamación que tienen que ver con el estrés. Y esto no lo digo para justificar la gordura, lo digo porque si la gente realmente se preocupara por la salud, pues no estaría metiéndose en lo que no le importa. No está bien. Muchas gracias, Gaby. Y ya nos habla entonces de cómo el dispositivo de género limita nuestros cuerpos, pero también este dispositivo estético, ¿no? Es todo un andamiaje de consumo que hace que limitemos nuestras carnes y que limitemos nuestros placeres, que continuamente estemos rebanándonos para poder caber. Ale, ¿tú qué encontraste a partir de la exploración que hiciste sobre la cooptación del movimiento LGBTIQ+ en el municipio de Puebla como una expresión de la violencia infiltrada en la que tú te especializas en el análisis?
Gracias. Pues algo que desde que empecé a leer ese artículo lo fui vinculando rápidamente con el tema de análisis en cuestión de la diversidad sexogenérica, ¿no? Aquí ocurre algo muy similar. Existen las estructuras de mercado que configuran el arquetipo de un deber ser del buen gay, de la buena trans, ¿no? Y entonces, de la misma forma, el cuerpo recibe violencias constantes que muchas veces igual naturalizamos y que nos creemos, ¿no? Entonces, por eso existe esta frase que mucha gente lo dice a manera de cumplido sin darse cuenta del tema de violencia que viene sobre el cuerpo, de, sí es gay, pero no se le nota, ¿no? Bueno, al menos, ¿no? Entonces, es como de nuevo regresar a el cuerpo adecuado, el permitido, es el del hombre que sí es gay, le gustan otros hombres, pero no es afeminado, ¿no? Es masculino, es blanco, es delgado, ¿no? Está mamado, ¿no? Entonces, ese es el buen gay, ¿no? Y lo mismo con las mujeres trans. Sí es trans, pero no se le nota, ¿a poco no parece trans? ¿No? Y ella sí pasa como mujer cis, ¿no? Y de pronto, si no es operada, si no parece mujer cis, entonces no vale como mujer trans, ¿no? Entonces, esas estructuras están como bien atravesadas con la diversidad sexogenérica y creo que esa es una de las principales detonantes de violencia igual al interior, ¿no? Porque esto desencadena algunos esquemas de socialización muy violentos, sobre todo en la escena de ligue, por ejemplo, ¿no? La manera en que en muchas apps de ligue está la lista de no gordos, no obias, no asiáticos, no morenos, no afeminados, ¿no? Y la lista enorme, no viejos. Entonces está como toda la carga de estructuras que atraviesan el cuerpo de las personas LGBT y que definen si eres una persona aceptable, que merece salir en la promoción del Condom Prudence, que merece estar parado al centro de la marcha en el carrito alegórico, o si pues eres el joto, ¿no? Es el que nos da risa, ¿no? Es de quien nos burlamos. Entonces, así es como lo fui como entrelazando y que definitivamente se vincula con la gordofobia y con otros fenómenos que aparecen en la diversidad sexual. Muchas gracias, Ale. Qué interesante lo que cada uno ve desde esa esquina de análisis, porque sí nos damos cuenta entonces que nuestros cuerpos sufren, están adoloridos por el sistema que cargamos y que decidimos cargar y reproducir. Y que reproducimos con la palabra, con las formas de consumo, con los lugares a los cuales asistimos, con aquello a lo que le prestamos atención, con las voces que sí atendemos y aquellas que decidimos ignorar. Creo que nos van mostrando realmente, y yo les llamo a todos aquellos que hacen parte del público, que analicemos cómo está mi cuerpo frente a las cosas que ya me acaban de compartir, frente a estas necesidades de cómo se comporta una mujer, cómo se sienta un hombre, cómo tiene que hablar, qué expresiones he tenido yo para reproducir las violencias contra las personas de la diversidad sexogenérica, de las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexual, queer, plus, porque le colocamos el más diciendo, y esto todavía puede ampliarse porque la diversidad sexual sería la nota definitoria de la condición humana, diría yo, en condiciones de afectos y deseos. Entonces, que nos mantengamos en eso. Me encantaría en algún momento empezar a escuchar a algunos de los estudiantes que aquí nos acompañan, ¿cierto? Porque los veo como comentando, dialogando, ojalá que tomen el micrófono. Por acá está Andrea, está también Jimena, con muchas ganas de escucharles en los que nos compartan. Pero mientras se animan, Fernando, y ahora le voy a pasar en un segundito el micrófono a Josefina, pero primero, Fernando, ¿tú qué encontraste como revelación en el cuerpo del sistema económico creado por el capitalismo actualmente? Muchas gracias por el uso de la palabra. Pues encontramos en el análisis económico que hay un patrón de poder que genera relaciones y que genera violencia cultural. Entonces, un patrón de poder que es capitalista, patriarcal, colonialista, pero ahora hay que sumar gordofóbico, ¿verdad? Y me da mucho gusto, aquí está Nat, está Memo, compañeros estudiantes que en el área de reflexión universitaria analizamos estas categorías, pero no nos hace falta ahora, a partir de esta lectura, meter esta categoría, lo gordofóbico que somos en México. Y me remitió mucho la lectura
como una introspección. Yo hasta qué punto también he sido víctima con mi propio cuerpo. Yo mismo asimilo este formateo que la sociedad me invita a ser también gordofóbico conmigo mismo, con mi esposa. ¿Qué tanto yo también actúo eso con mi mirada, mis estereotipos, mis prejuicios? Entonces, una invitación liberadora, crítica, ha sido hacia mí mismo. Te agradezco mucho el texto. Creo que me enriquece también como docente en lo que reflexionamos con los compañeros y compañeras estudiantes sobre este patrón de poder que está promoviendo una violencia cultural que cargamos y en la cual violentamos, a veces sin darnos cuenta, nuestro propio cuerpo. Muchas gracias, Fernando. Sí, pues nos hablas de la autoexplotación, ¿no? En esta, lo que algún filósofo ha denominado la sociedad del cansancio, también podemos hablarlo así, ¿no? Porque creo que no solamente nos agotamos en el trabajo, nos agotamos por caber en muchos moldes. Porque entonces no solamente tienes que tener una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino salir de aquí al gym y no sé cuántas horas de cardio, ¿no? Y el fin de semana no, como que vas a descansar, mejor ve a tonificarte y ahí le sigues, ¿no? Pero tiene que ver con el llamado constante a ser productivo, tal vez. Claro, coméntanos. Y que además se patologiza algo que es, o sea, la comida. O sea, no vamos a sobrevivir sin comer. O sea, además de la carga moral que tiene la comida, yo recuerdo mucho desde que estoy pequeña, amigas de mi mamá, ¿no? O gente conocida que cuando iban a pedir el postre decían como, vamos a pecar. El lenguaje para mí era como, o sea, ¿dónde está lo malo, no? En el helado o en un pastel, pero ahora lo veo más, ¿no? O sea, ahora que, pues, que me dedico a esto y que observo esto, que la gente come con miedo, la gente que no es gorda también, ¿no? O sea, está contando sus calorías, que si la dieta no sé qué, que si la keto, que si el carbohidrato, que si tal, y es como... La comida también se vuelve un momento de estrés muchas veces, ¿no? Porque es que no sé qué voy a comer hoy, pero no por falta de recursos, quienes podemos comer, sino porque que no se vaya a alinear con la imagen que yo tengo de mí, ¿no? Porque es esto, si soy investigadora, además tengo que verme bien guapa, obviamente no voy a venir en pantuflas, pero esa construcción de ser guapa tiene que ver también con ser delgada, ¿no? O la mujer empresaria, que si ustedes buscan en Google mujer exitosa, no les va a salir ninguna gorda. Eso ténganlo por seguro. Pero sí va a salir una mujer blanca en una falda de lápiz con su saco súper bonito, tacones, maquillada, ondas, pelo lacio, etcétera. Pero ese cuerpo es delgado, pues es a lo que voy, ¿no? O sea, en el éxito, en la belleza, en todo esto, los cuerpos gordos no entran. Muchas gracias, Gaby. Y siguiendo hablando de qué es entonces lo que lo motiva, me interesaría mucho escuchar a la doctora Josefina Cendejas, quien se está comunicando con nosotros desde la Universidad Michoacana, sobre cómo usted considera, doctora, se expresa el sistema económico que se encuentra inspirado en el principio del libre mercado en lo que sería el cuerpo de las personas que trabajamos, participamos, dedicamos la vida más a laborar que a otra cosa en el momento actual. Y también así le damos la bienvenida, doctora. Hay que abrir el micrófono, doctora, si es tan amable. Ya. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Pues un gusto estar aquí, Isabel y colegas coautores de este número de la revista. En primer lugar, felicitarles porque la revista está fantástica, tiene un diseño maravilloso y como dice Isabel, pues los textos han sido muy bien curados. El nivel de exigencia es muy alto, lo cual agradezco porque nos obliga a mejorarnos en nuestro trabajo y bueno, pues los temas además son súper actuales y creo yo que nos llaman mucho precisamente a continuar estos debates, pero definitivamente para repensar y reflexionar sobre nuestras prácticas, ¿no? Y sobre estas subjetividades que estamos constantemente obligados a modificar para poder sentirnos como aceptables o que encajamos en un cierto modelo, como decía Gaby hace un momento. Estaba pensando yo así como experiencia personal, que no conozco a ninguna mujer de ningún tamaño que no se sienta gorda.
¿Eso les dice algo? Es decir, hay de manera inherente un cierto grado de disforia corporal, como se llama ahora, prácticamente en cualquier cuerpo femenino. Siempre hay una llantita que quitar, algo que tonificar, un detalle, un rasgo que cambiar, algo que mejorar. Y en este sentido me gusta mucho el enfoque de Gaby porque nos habla precisamente de esta exigencia de belleza como todo un dispositivo de performance, es decir, todo aquello que no esté como listo para la exhibición y para el consumo, de acuerdo a estos ciertos estándares estéticos o aceptables o bien vistos, como sea que los llamemos, es como una puesta en escena, ¿no? Y más ahora que estamos en este panóptico, digamos, que forman las redes sociales y que la exhibición de los cuerpos y de la imagen corporal y de todo esto, la utilización constante de filtros y demás, tiene que ver precisamente con esta no aceptación de los cuerpos, simplemente como las personas que somos, ¿no? Y que somos diversos y diversas, tanto desde el punto de vista de nuestras características étnicas como de pues las características propias e irrepetibles de los cuerpos de cada una y cada uno, ¿verdad? Y quiero, respecto al último tema que abordó Gaby, que es la alimentación, creo que ahorita un libro, estoy coordinando un libro sobre violencias alimentarias o violencia alimentaria, y bueno, sin querer entrar en conflicto aquí ni en polémicas, sí me parece que no debemos olvidar que la epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país se desató a raíz de una serie de condiciones estructurales que afectaron directamente la forma de producir y consumir alimentos que teníamos hace alrededor de 40 años. Entonces, todo el cuadro, digamos, de problemas de salud que están asociados, como la diabetes, la hipertensión, y que se vieron muy manifiestos durante la pandemia, pues tienen un origen estructural muy, muy claro. Y solamente para cerrar este segmento, quiero decir que lo que podemos encontrar en común en todas estas violencias infiltradas de las que hablamos es que este sistema económico e ideológico se las ha arreglado muy bien para transferir las responsabilidades y las culpas generadas por las violencias estructurales a las subjetividades individuales, ¿sí? Es decir, en lugar de mirar cómo resolver, digamos, un problema de salud X, echamos la culpa a las personas, ¿no? Es que no se alimentan bien, es que la mamá tiene la culpa, es que ya no cocinan, es que por qué no se autolimitan, etcétera, etcétera, cuando lo que vemos son espacios que ahora se les está llamando obesogénicos, o desiertos alimentarios, donde las personas, en su inmensa mayoría, sobre todo las jóvenes, no tienen acceso a alimentos de buena calidad, ni acceso físico fácil, ni tampoco acceso en términos monetarios. Entonces, ahí tenemos también otro tema que está afectando directamente a nuestros cuerpos y que es esta violencia estructural, que es la violencia alimentaria. Muchas gracias, Josefina. Creo que me hace pensar cuántas de estas violencias infiltradas se las lleva usualmente al diván del terapeuta, ¿no? Entonces, trátalo en terapia, cuando pueden ser asuntos del sistema. O sea, estoy agotado, estoy cansado, estoy lleno de ansiedad, no porque tenga un problema psicológico, sino porque tengo, no sé, una carga laboral de 3 personas, ¿no? O tengo explotación laboral, como dice acá Fernando, ¿no? O tengo entonces un sistema que me ha dicho que mis deseos, la forma de vivir mi cuerpo es incorrecta o que no quepo.
cuántas cosas hemos llevado justo al diván y no tanto a la trinchera política donde deberíamos tratar de renegociar los principios de organización colectiva. Por acá, Julio Ábalos nos está levantando la mano para participar de parte de nuestro público con una idea. Aquellos que también se quieran sumar, ya saben, simplemente levanten la mano y les vamos a llevar el micrófono. Julio, cuéntanos. Bueno, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Primero, felicidades a ti, particularmente Natalie, por el esfuerzo que haces y a los autores, autoras, por el trabajo que hacen, que además es innovador, o sea, que es, digamos, transgresor de formas de pensar como convencionales, ¿no? Que no tienen por qué ser correctas. Y desde mi ignorancia sobre el tema de la gordofobia y demás, quiero comentar algo que a mí me resulta complejo, ¿no? Complicado de entender. Hace unos meses participé en la presentación de un libro que después recibí para leerlo, leí muy interesante, que se llamaba Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia. El tema de conflictos de interés de las empresas que venden alimentos chatarra, refrescos, etcétera. Y bueno, se veía, explica el libro, muy bien explicado, por cierto, que pues hay una dinámica del capitalismo para inducirnos, alimentarnos, para beneficiar sus intereses económicos, y eso ha generado un problema de obesidad que realmente es un problema de salud pública, ¿no? De hecho, pues se argumenta en el libro y ofrecen datos de que México es el país con el número 1 en obesidad infantil en el mundo. Así que pues es un tema realmente pues que se plantea desde otra perspectiva como un problema de salud pública, y en ese sentido estaríamos pensando que la población es víctima, ¿verdad? Víctima de intereses del capitalismo global, que al permanecer desinformados como sociedad, pues consumimos alimentos que nos hacen daño, ¿no? Como el azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces es una perspectiva diferente del tema de la obesidad, que a veces como que me hace ruido, ¿no? Cuando dicen, a ver, ¿por qué no nos vamos a comer nuestro gansito, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Ok, está bien, pero hay algo que en realidad sí nos está haciendo daño, que tiene que enfrentarse también como una postura crítica frente al capitalismo, y también una forma de agresividad del capitalismo en torno o en frente a las sociedades desinformadas sobre lo que estamos comiendo. Entonces, ¿cómo conjugar, cómo hacer, cómo encontrar ese punto medio, ¿no? Respecto al hecho de que el problema de la obesidad es un problema que tenemos que enfrentar también desde la perspectiva por forma crítica. Muchas gracias. Gracias, Julio. Yo imagino que Gaby también, bueno, acá también hay otros comentarios. También se nos unió aquí en el foro, que lo sepan, la maestra Mar Estrada con sus estudiantes de la licenciatura en Economía y Finanzas, que seguramente tienen cosas que sumar cuando colocamos el asunto del capitalismo en juego. Si te parece, Gaby, antes de darte la palabra, también escuchemos al doctor Gabriel Mendoza, que quiere comentar al respecto. Efectivamente, la destreza del capitalismo es eso, ¿no? Que por un lado nos ofrece productos que nos llevan a la obesidad, pero por otro lado nos invade también con una serie de propaganda y de estrategias que nos llevan al otro extremo, ¿no? Toda esta pluralidad de dietas que existe, ¿no? Eso es también una lógica del capitalismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que había que situarnos desde una postura crítica a estas dos tendencias en el mismo capitalismo, que tienen como objetivo, que tienen el mismo objetivo, que es la acumulación y la reinversión del capital, independientemente de la estrategia, independientemente de que las dos estrategias tengan consecuencias graves frente al ser humano, ¿no? Gracias, Gabriela. Ahora sí, Gaby, ¿qué quieres comentar? Claro que quiero comentar. El tono de la epidemia de obesidad es sumamente alarmista. Me llama la atención que se utilice la palabra epidemia.
Digo, no soy especialista en epidemiología, pero el concepto de epidemia me parece bastante mañosón por ahí con la OMS. La otra es, gente gorda ha habido en toda la historia de la humanidad. Tal vez no tenemos los datos, no tenemos los retratos, las fotografías, pero gente gorda ha habido siempre. Desde los activismos gordos, una de las cosas que puntualizamos es que la gente, o sea, el cuerpo gordo es parte de la diversidad corporal y no una desviación de la norma. Cuando tenemos a un sujeto universal construido por la ciencia moderna, que sabemos que es el blanco, cis hetero, clase media para arriba, y dijo, bueno, Rita Segato dice, ¿tiene prácticas hetero o es lo que pensamos? Bueno, a lo que voy es que tenemos un sujeto universal y ese ha sido la medida de la medicina. Esa ha sido la medida de todos los cuerpos. Entonces, ese hombre también tiene un peso y tiene una talla. Las medidas con las que se saca para decir, hay tantos millones de obesos y obesas en el mundo y tal, tiene que ver con el índice de masa corporal. También es una fórmula muy viejita ya, que tampoco dice nada, y en el artículo lo menciono, que no dice nada sobre el estado de salud de las personas. La gordura por gorda ya misma es negativa en estos momentos porque así también lo ha querido el mercado. Es el mismo mercado que engorda a la gente, el mismo mercado que va a vender miles de pastillas para adelgazar, productos naturistas, fajas, e incluso ya tenemos la cirugía bariátrica y todo eso que tiene consecuencias horribles en las personas. No culpo a nadie ni estoy señalando a nadie. Quien se quiera operar, pues su panza, su dinero. Pero descalcificación, desnutrición, estados de hipervigilancia con la comida. Hay muchísimas cosas detrás de todo esto. Y la otra también es que se tendría que aceptar, y ahí es donde entra la triada maldita del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que los cuerpos mestizos, los cuerpos no blancos, tendemos a acumular más grasa que los cuerpos blancos. Entonces, pensar que México, que es una población, no sé qué porcentaje somos mestizos y mestizas, vamos a ser delgados con las medidas del sujeto universal, pues me parece bastante sospechoso y violento, la verdad, porque querer meter en cintura a personas que jamás van a tener esos cuerpos, pues es pedir demasiado. Y hay algo más iba a comentar, pero ya se me olvidó. Perdón. En lo que te acuerdas, ¿no? Entonces vemos una doble dinámica que no se nos puede escapar, lo que está originando el capitalismo y al mismo tiempo la libertad de ser en ciertos cuerpos que quieren ser gordos, pero y que además tienen condiciones genéticas para hacerlo, lo que nos comentan, pero por ahí está el capitalismo haciendo su mal juego. Son discursos también salutistas estos que ponen el centro ahí en el IMC, ¿no? Cuando se dice que la azúcar es dañina y que porque causa más adicción que la cocaína y no sé qué, pues ahí nos tenemos que ir a cuestiones hasta de revisar de dónde salen estos datos, ¿no? O sea, se hizo un experimento con ratitas y tampoco es que sea que hayan llegado a grandes conclusiones, ¿no? O sea, el azúcar es el azúcar, tampoco tendríamos que satanizarla. Sabemos que hay cantidades, que sí, que no. Ahora, el problema aquí no es que, no, yo no quiero decir es que las personas gordas están súper sanas y no tienen nada. No, no. La bronca es que este tipo de discursos invisibilizan problemas de salud que son mucho más graves, como por ejemplo, y esto es algo de lo que estoy encontrando yo en mi investigación, los falsos diagnósticos. A una mujer tardaron en diagnosticarle esclerosis múltiple 10 años, porque desde la primera vez que va al médico, sus dolencias le están diciendo que es por gorda. Claro, es por gorda, es que usted tiene que comer mejor, es que usted no come bien, es que no sé qué. Y así se le llevaron 10 años hasta que, bueno, resulta que tiene esclerosis múltiple. O personas que tienen cáncer de estómago, también curiosamente mujeres, porque esa es otra. Los médicos le hacen menos caso a las mujeres que a los varones en los consultorios médicos. Entonces, hay como muchas cosas que revisar, ¿no? Pero, insisto, no es solamente la comida, sino lo simbólico que está ahí de ser un cuerpo gordo, leerse como un cuerpo gordo y asumir que es una persona que no está sana. Y eso también tendremos que llevarlo a lo macro, ¿no? Ah, claro, es un país de gente gorda, entonces no está sana. Y por ahí les invito a que revisen el informe Kilos de más, pesos de menos del Instituto de la Competitividad, que es... Bueno, a mí me parece sumamente desagradable, ¿no? Pero el tono es tan alarmista que prácticamente está diciendo México se va a ir a la ruina porque está lleno de gente gorda. Así. Muchas gracias, Gaby.
Acá, bueno, perfecto. A Liz, que también nos quiere comentar, y ya también vi 3 manos de nuestro público que, como les digo, siempre se empieza a interesar y que se suma entonces acá al diálogo. Liz. Muchas gracias, doctora. Y bueno, nuevamente felicidades, Gaby, por tu artículo que nos ha invitado, ¿no? Justamente a replantearnos muchas cosas en este marco de las violencias infiltradas, que precisamente me gustaría preguntarles a todas las personas que están acá del lado del público y también aquí a las personas que nos acompañan de este lado, así, lo más honestas y honestos que podamos ser. ¿Quién de aquí puede levantar la mano diciendo, yo me siento una persona atractiva, que soy una persona guapa, que soy una persona, pues sí, que me siento así? ¿Quién de aquí? Levante la mano. Muy bien. Muy bien, sí, sin miedo, o sea, claro. Ok. Perfecto. Yo hoy la podría levantar también, la verdad, pero mucho tiempo de mi vida no la pude levantar. Y yo siempre pensé que eso era un tema como muy individual, como muy, yo soy una persona con baja autoestima y entonces yo tengo que recurrir a lo mejor a terapias, hay que hacer el coaching, que no sé qué, y entonces empoderarme, vibrar alto, todos estos discursos, ¿no? Que se dicen, ¿no? Pero de repente me empecé a dar cuenta que las razones por las cuales yo no me sentía una persona quizá atractiva, guapa, bonita, lo que sea, tenían que ver no con un asunto individual, sino que estructural, ¿no? Hasta el momento hemos hablado mucho cómo estos temas de los cuerpos son violentados por estructuras económicas, pero sí me parece importante también empezar a politizar este tema, ¿no? Hay una categoría de estudio que a mí se me hace muy, muy relevante para esto que estamos hablando, que autoras ecofeministas como Lorena Carnal lo llaman los cuerpos territorio, ¿no? ¿Qué significa entender el cuerpo como un territorio? Pues el cuerpo que tenemos es la primera barrera que tenemos entre lo que soy yo y lo que es mi entorno, lo que son las demás personas. Pero resulta que mi cuerpo no solamente es una cosa vacía, sino que se relaciona justamente con el territorio en el que habita, ¿no? Y que las propias características del cuerpo van a determinar ciertas cosas, ¿no? En este momento estaban hablando, insisto, temas de economía, pero también dentro de las estructuras mismas de los estados nacionales resulta que por procesos de colonización, por procesos históricos de violencias, resulta que si eres una persona más morena que otra, es probable, tienes una probabilidad de que no puedas acceder a tales derechos, ¿no? O resulta que si eres una persona que expresa un género, que expresa alguna diferencia corporal, en este caso estamos hablando de las personas gordas, pues vas a ser sujeta también de determinadas violencias, ¿no? Entonces, fue ahí cuando nos damos cuenta, ¿no? O sea, qué bueno, aquellas personas que pueden afirmar ahora mismo, yo me siento una persona atractiva, qué bueno. Aquellas personas que no lo pueden manifestar en este momento, no sientan solamente que es su culpa o que es como un tema, ¿no? Insisto, como de tu baja autoestima, ¿no? O que es un tema que tienes que arreglar tú. Es un tema estructural, porque de pronto es cierto que nuestro color de piel, que nuestra estructura física va a determinar si somos más bonitas y por lo tanto más merecedoras de derechos, más merecedoras de dignidad y menos merecedoras justamente de violencia, ¿no? Justamente yo hoy en la mañana estaba muy emocionada porque dije, tengo este panel y dije, me quiero arreglar así, me quiero maquillar así. Pero yo, por ejemplo, soy una mujer usuaria del transporte público, que lo que menos quiero al momento de estar en el transporte público es ser una persona atractiva. Eso es lo que menos quiero. Yo entre más pueda pasar desapercibida, sé que salgo tarde aquí de la universidad de trabajar, entonces cuando llego a salir así como en la noche y eso, lo que yo menos quiero justamente es ser una persona bonita, atractiva, ¿no? Porque sé que eso podría ponerme en mayor grado de vulnerabilidad. Y sabemos, ¿no? Sabemos que es cierto que, por ejemplo, en temas de violencia de género, por supuesto que nunca va a ser culpa de las mujeres por vestirse de alguna forma, ¿no? Nadie debería de violentar a otra persona por cómo se ve, pero sabemos que la realidad es otra, ¿no? Y sabemos que cuando queremos ir a ciertos lugares, pues no podemos vestirnos así o así, ¿no? Y tenemos entonces que empezarnos a poner ciertas barreras y ciertas limitaciones, ¿no? Y por otro lado, justamente en mi artículo que abordo el tema, ¿no? de las nenis,
¿A quiénes, o sea, yo me pregunté a través de esta pregunta, ¿no? Como, ¿a quiénes consideramos que son las nenis, ¿no? Porque en un momento las nenis también fueron un término usado de forma peyorativa, ¿no? Así como habían muchos memes y que no sé qué, que las nenis, y hay un montón de chistes en las redes sociales, ¿no? Pero ¿a quiénes nos imaginamos a las nenis? Porque honestamente, a mis compañeras de aquí de la Ibero, que venden algunos productos, que si galletas, que si dulces, justamente también para apoyar económicamente, sustentar ciertos gastos, nadie las nombra nenis, ¿no? Ni a, ni a Rihanna, ¿no? No, a las nenis generalmente sí les asignamos, ¿no? Ciertas condiciones que coinciden, ¿no? Justamente, ¿no? Son estas mujeres de determinada clase social, de que se desenvuelven en determinados espacios, ¿no? Y a esas son las personas a las que sí podemos ridiculizar, a las personas a las que sí podemos violentar, ¿no? Y ya para terminar esta intervención, por otro lado, también quiero que nos demos cuenta no solamente de estas violencias que si bien son infiltradas, tenemos un poco de noción de ellas, ¿no? Como más abiertas. También existen otro tipo de violencias, sobre todo en términos de color de piel, de racismo, que yo he aprendido mucho, por ejemplo, a través de este concepto que una también investigadora de aquí de la Ibero que admiro mucho, que es Maru Sánchez. Ella le llama el racismo cordial, ¿no? Esta categoría me parece muy importante porque pasa mucho en el tema de las nenis. ¿Qué pasa cuando vemos a una mujer indígena en la calle vendiendo artesanías? Decimos, ¡ay, qué preciosa! O qué bonitas cosas, ¿no? Y las infantilizamos, ¿no? Pero si entonces viéramos a una mujer indígena con todas las características físicas que tuviera, no sé, siendo empresaria, ¿no? Y con estos estereotipos que estamos hablando, usando su falda de lápiz y eso, uy, pues la vemos rara, ¿no? Como que tú no perteneces aquí, o sea, qué bonita eres qué bonita te ves con tus colores, con tus huipiles, ¿no? Pero si te veo en otra esfera, con otras condiciones, que no estás, digamos, performando lo que tú deberías de performar, es como, pues como que no, ¿no? Aquí ya no cabes, ¿no? Entonces, insisto, estas diferencias corporales se vuelven desigualdades precisamente cuando lo analizamos también desde la óptica política. Muchas gracias, Lisa. Bien levantado la mano por acá, primero, y después, uy. Sí, Yo creo que ahí está. Perfecto. Digo, muchas felicidades a todos. Veo caras conocidas, veo a Lisa aquí, que es parte del observatorio. Gran orgullo por parte. Entonces, en general, muchas gracias por el espacio, muchas felicidades por el trabajo. Quisiera yo hablar de algo que me ha interpelado toda mi vida, ¿no? Toda mi vida he sido gordo, a excepción de un par de periodos. Y digo, no puedo hablarlo desde mi perspectiva, no puedo decir que por parte de las mujeres, porque nunca he sido mujer, pero sí siempre he sido gordo. Y he vivido tanto en una familia gordofóbica, en un país gordofóbico, en un mundo gordofóbico, en unas redes sociales gordofóbicas, en un ambiente gordofóbico. Y, y- ok. Y lo que sí realmente me molesta, por ejemplo, y muchas veces lo he platicado, es la suposición de que somos miserables solamente por ser gordos, ¿no? O sea, ya solamente porque somos gordos, ya tenemos como una capacidad moral o una cualidad moral inferior. O sea, ya tengo que... Bueno, el ocio en mi vida no puede ser ocupado si no es que ya cumplí mis horas de gimnasio. O sea, yo no me puedo acostar en mi cama al juicio de los demás. ¿Por qué? Porque, ya saliste a correr, ya hiciste ejercicio. O sea, el constante cuestionamiento. Cuestiones físicas visibles, la piel. El hecho de que un gordo tenga barros, por ejemplo, o sea, no es una cuestión hormonal, no es una cuestión, es alimenticia 100%. Deja de comer esto, es que estás gordo, tienes estos problemas. Entonces, ahí lo relaciono también mucho con economía, porque en el sentido del tiempo, el tiempo es un recurso bien básico para las personas, ¿no? Entonces, yo no nada más tengo que estudiar, sino tengo que estar trabajando en el producto que es mi cuerpo. Y tengo que estar trabajando, y si tengo problemas con mi familia, pues no, es que te están ayudando por salud, pero a ver, no me sirve de nada que me veas con lástima, o sea, ni que me veas con odio, o sea, ni que, por ejemplo, este tipo de cosas como muy infantiles o muy que nos hacen como caricatura, ¿no? De que te aprietan tus lonjitas, que a mí pues me gustan mis lonjitas, ¿no? Ahí están. Pero al fin y al cabo, cuando te las agarran, es como, chinga, o sea,
no está padre. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo desde una parte empática. Entonces, lo que sí quiero, que no nada más la gordofobia se ve en esta parte como de, te señalo, que estás mal por ser gordo. No, también está en el, ay, pobrecito es gordo. Ay, es miserable por ser gordo. Y no es cierto. O sea, somos gente que vivimos como podemos vivir y como queremos vivir. Y creo que sería lo caso. Bueno, sí me escucho. Bueno, primero que nada, felicitarlos. Se ve que la revista está bastante bonita, bastante compleja y toca temas bastante relevantes. Yo soy una persona gorda que ha sufrido toda su vida de eso y quiero destacar un tema muy importante y es la gordofobia trae más problemas y más violencias arrastradas. Una de ellas es la violencia económica. Yo sigo una nutrióloga que se llama Raquel Lombato. Los invito a que chequen su trabajo. Ella habla de salud en todas las tallas y habla que ahorita la nutrición habla de ciertos alimentos que caen en el clasismo. Se tacha a la tortilla de que engorda, al maíz, al frijol, que es la dieta básica de los mexicanos. Y se habla de alimentos que son normalmente mediterráneos, ¿no? El salmón, los espárragos, la quinoa. La mayoría de la gente de México no puede alcanzar eso. Entonces también estamos hablando de clasismo. Y viene también la cuestión de la negligencia médica. Cuando tú llegas a cualquier consultorio, lo primero que te van a recetar, y las personas que sean gordas lo van a saber, pérdida de peso, sea lo que sea. A mí se pasaron por alto un tema hormonal mío simplemente por decir, tienes que bajar de peso. Se pasan por alto cuestiones psicológicas. Se acostumbra que las personas que tienen TCA o trastornos de la alimentación tienen que ser extremadamente flacas, cuando está comprobado que el 80% son personas gordas que sufren trastornos alimenticios. Entonces, todas las pequeñas violencias también se viven en casa y con con la gente, de decir, te ves más bonita porque ya bajaste de peso, pero tal vez están premiando un trastorno de la alimentación o más enfermedades que vienen debajo. Ahora, no solamente no podemos ocupar espacios físicos. No sé si conocen a Michelle Rodríguez, que es es actriz y comediante. Sale en una revista de Mary Claire y ¿qué pasa? Es que están normalizando la gordofobia, la obesidad. Están promoviendo que la gente suba de peso. Ella simplemente está existiendo y nada más por ocupar un espacio que está destinado para mujeres que cumplen los estereotipos, ¿no? Altas, güeras, europeas, heterosexuales, ya no podemos caber en ese espacio. Entonces, la gordofobia no nada más va, y pues lo quiero traer a la mesa, a simplemente tacharte por ser gorda, sino que trae muchas violencias y muchos problemas sociales de fondo. También esta nutrióloga Raquel Lombato dice, las mujeres desperdiciamos mucho tiempo en cumplir los estándares sociales. ¿De qué? ¿Cuánto tiempo nos tardamos maquillándonos, poniéndonos uñas, cirugías estéticas? Y no digo que esté mal, o sea, cada quien haga lo que quiera, pero lo vemos a comparación de lo que hacen los hombres. Y es increíble la cantidad de tiempo que nosotras gastamos en hacer estas actividades cuando podemos usarlas en otro tiempo. Pero si no cumplimos con eso, la sociedad nos señala. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Lluvia, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Lluvia, Relaciones Internacionales. ¿Y tú? Marco de Economía. Vimos otras manos levantadas. Acá, por allá. Uy, ya muchas más, pero nos quedan todavía más preguntas. No hemos salido el primer artículo. Si ven incidencias, está buenísimo el número. Revísenlo, www.revistaincidencias.com. Todas nuestras publicaciones son de descarga completa y gratuita. Es conocimiento arbitrado, puesto ahí para que sigamos creando conocimiento respondiendo a nuestros entornos. Hola, sí se escucha. Yo soy Oscar de Ciencias Ambientales. Creo que a mí lo que más me llamó la atención, y creo que lo vinculé un poco con mi experiencia personal, es que yo en mi adolescencia pues tenía mucho sobrepeso y creo que siempre se me recriminó debido a eso. Pero yo también, o sea, dentro de esa violencia como con respecto a la gordofobia y cómo ese caló lo suficiente como para que yo quisiera transformar mi cuerpo,
Después yo la violencia por ser LGBT y por ser parte del colectivo gay. Y cuando yo bajé de peso, me afronté no solo como a esta parte de ya no ser gordo, sino de que ahora tener que cumplir con otros tipos de estereotipos, o sea, estar mamado, tener que cumplir como con ese estereotipo de, pues sí, de gay, lo suficientemente atractivo para ser visible dentro de la sociedad gay y poder ser apto de cariño, de afecto, de visibilidad. Entonces creo que también es como esa sinergia que hay dentro de las distintas violencias que ustedes exponen, pues me pareció interesante como resaltarlo, que dentro de una misma persona pueden haber distintos tipos de violencia intercalándose, exacto. Muchas gracias. Y pesando sobre el cuerpo y pesando sobre tu día a día, y después también pensamos, porque hay tanta gente en condiciones ya de tristeza, de tristeza marcada. ¿Vimos otra mano por ahí? Gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días. No, tardes, no sé, disculpe. Bueno, me ha parecido muy interesante todos los temas que han tocado, tanto desde la prisma sociedad, ¿no? De la gordofobia hasta estos cánones estéticos, pasando por el mismo sistema económico y capitalista de dominación que tenemos. Me han surgido algunas preguntas respecto, por ejemplo, ¿acaso nuestra sociedad mexicana es un producto del sistema actual o simplemente es una reconstrucción de estos mismos cánones, estigmas y prejuicios que hemos tenido como una sociedad sumamente mezclada y mestizada? Asimismo, donde te prevalece el ser guapo, ser bien parecido, cuando, bueno, parafraseando a Marx en el capítulo de la mercancía, donde dice, el ser bien parecido no es dado por las circunstancias, sí, pero leer y escribir es dado por la naturaleza. ¿Por qué vemos las cualidades físicas sobre las cualidades como personas? Y aunado a esto, las tendencias que tenemos a culpabilizar, o sea, con lo de la gordofobia, nuestros propios hábitos. Por ejemplo, estaba viendo, o a mí me parecen muchos videos sobre, se le culpa a todas las comidas, por ejemplo, tanto las leguminosas, carbohidratos, que todo es malo. O sea, cuando simplemente, como dijeron, la comida es un medio de supervivencia, donde los seres humanos o como mexicanos tenemos un cierto modelo de comida o de hábitos, pero nos llegan a implantar nuevos modelos o nuevas costumbres. Por ejemplo, como dijeron, la dieta mediterránea del aceite de oliva, cuando no es accesible para todos los mexicanos, cuando más del 50% de los mexicanos con menos bueno, no tienen un salario ni mínimo, pueden comprar máximo frijoles y arroz o tortilla. Entonces, ¿cómo una persona va a poder salir de ese canon estético o va a resaltar en una sociedad la cual es muy marcada por eso, de la pobreza? Y referente a lo que dijo sobre las nenis, me parece muy interesante cómo es, la nenis yo creo que es un disfraz de una persona empoderada que en cierta forma se reconoce a las nenis como personas privilegiadas que emprenden algo, blancas. Pero yo creo que más que nada es para usar el estigma y poder vender más, porque lo que vende más es lo popular, lo mejor, lo élite, no lo abajo. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby quiere cerrar porque queremos además pasar a otra pregunta. Ya fíjense todo lo que hemos hecho. Ahorita te volvemos a dar también el uso de la palabra, el compañero que está levantando la mano desde el público. Rápido, nada más unos comentarios, intentando comentar lo que dijeron todos. Hay una gordofobia que es distinta con los hombres. Digamos que hay una gordofobia que está bien generalizada, pero yo he encontrado que hay más gordofobia muy directa, violencia física más directa sobre los hombres. A los hombres sí los golpean por ser gordos, los golpean en la secundaria, en la preparatoria, los traen a sopapos, los ofenden muchísimo. Hay una cuestión también ahí de género que al vernos débiles a las mujeres, de cierta manera nos protege de que no nos toque lo mismo que les toca a los varones. La otra de los gordos sufrientes, yo lo hago en la investigación y yo lo que digo es, no voy a caricaturizar a las personas gordas. Claro que sufrimos, claro que nos jode muchísimo la gordofobia y tal, pero también yo hablo de la erótica en la investigación, el eros, la fuerza creativa de las personas que tenemos para resistir y para ir transformando y resignificando el cuerpo. Los afectos, por supuesto que cuentan y es lo que digo yo en el artículo. Si la gente estuviera tan preocupada por la salud de las personas gordas, tendría que ver lo que el miedo, la vergüenza y la culpa hacen sobre los cuerpos gordos, cómo nos ponen a dieta toda la vida, desde los 8 o 9 años y cómo en cualquier momento
podemos sufrir bastante. Comentabas de la terapia, la gente gorda va a terapia y lo primero que le va a preguntar al terapeuta con una perspectiva gordofóbica y no de género, va a decir, ¿y qué has hecho para adelgazar? Bueno. Otra cosa que yo iba a decir sobre las nenis, ¿cuántas de estas mujeres no habrán podido conseguir un trabajo con un salario remunerado en algún lugar por ser gordas? O sea, también ahí está, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, fíjense que pusimos el dedo en especial en una de las formas de violencia, pero yo les hablaba de experiencias encarnadas de violencia. Y aquí estamos hablando del asunto de la gordofobia, que tal vez es un elemento nuevo para algunas de nosotros, pero tenemos otros elementos. Y miren la reacción rápida que se ha originado aquí en cadena. Lo pusimos y lo empezamos como a identificar, a abrir, espero, la mente de forma empática, de decir, yo he hecho eso en mi contra y lo he hecho para otros, ¿no? Pero fíjense que en el artículo que escribieron Josefina Cendejas y Fernando y Ríos y Vallés, se retoma una categoría que me parece muy pertinente además para la circunstancia de esta semana en la República Mexicana. Es una categoría presentada por una filósofa italiana que se llama Adriana Cavarero, que es horrorismo. No sé si ya la habían escuchado. ¿La habían escuchado algunos que se encuentran acá en el público? Bueno, a ver, les cuento. De acuerdo con Cavarero, es necesario crear un nuevo término porque el léxico que tenemos para el análisis político se queda corto cuando tenemos que hablar acerca de unas formas de violencia extrema que se encuentran en nuestras sociedades. Entonces dice, ¿será horrorismo, por ejemplo, tal vez el término idóneo para hablar acerca de los ataques terroristas de inicios del siglo XXI? ¿Podríamos utilizar el término horrorismo para poder hablar sobre el genocidio, porque es una forma sistemática de eliminación de ciertos militantes políticos de algunos partidos? Ejemplo, en Colombia asesinaron de forma sistemática hasta que ya no quedó sino muy pocos a miembros que se habían salido de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que conformaron un partido que se llamaba Unión Patriótica. Se llevó hasta la Corte Internacional y es reconocido como un delito de Estado en forma de genocidio. Y creo que horrorismo puede ser una categoría útil para tratar de caracterizar lo que sucedió en Ciudad Juárez al inicio de esta semana. Una forma de violencia extrema, creo que ahí se manifiesta y que me hace pensar cómo se han pensado las acciones y las funciones de las instituciones de migración en México. Y Calavero nos dice lo siguiente, fíjense, la voy a citar. Hay crímenes que traspasan la condición humana misma. Auschwitz es el ejemplo más conocido y a la vez la forma más extrema. Pero toda la historia de los genocidios y las masacres de gente inerme, así como los diversos teatros de la tortura y del suplicio, vuelven a entrar en la categoría. Por decirlo con Hannah Arendt, la filósofa alemana, tienen en común el uso de un terror que ha perdido su objetivo. Pertenecen a la escena congelante del horror. Yo creo que hemos ya identificado formas de violencia, hemos visto lo que originan en los cuerpos y yo quisiera preguntarles cómo explicamos que sigamos con nuestras rutinas de trabajo mientras hay escenas tan deshumanizantes en nuestro entorno. Lo que acaba de suceder en Ciudad Juárez, lo que vemos con la crisis, la vergüenza, la tragedia de la desaparición forzosa en México, lo que sabemos acerca de la expectativa de vida de las personas trans en el país, que es bajísima. Si no estoy mal, ya me podría corregir, llega a los 35, 36 años. Expectativa de personas trans, o sea, ¿qué está sucediendo ahí que lleve a un impulso homicida por una vivencia de un cuerpo que no me pertenece, que no tendría por qué yo llegar a pronunciarme al respecto? Entonces, bueno, les invito a que nos compartan ustedes qué han pensado como una hipótesis para explicar esa especie de anestesia en la que parecemos sumirnos para poder soportar este contexto de horrorismo. Ale, ¿tú nos quieres contar algo? Yo creo que todas esas estructuras capitalistas, coloniales, patriarcales, han generado una tendencia generalizada a la pérdida de la capacidad de indignarse, ¿no? A justo tener que responder a tantas exigencias del sistema
implica que muchas veces tengamos que enfocarnos solo en nosotros mismos y nos olvidamos del resto. Y me pareció muy fuerte cómo planteamos ese tema, por ejemplo, cuando ocurrió el tema de los migrantes. Yo recuerdo que desperté en la mañana, vi en Twitter que había algo de migrantes, pero dije, no manches, ya voy tarde, lo veo luego, ¿no? Y ni le peleé, ¿no? Y ya llegué al Congreso y estaba haciendo otras cosas, y algo escuché que era una masacre, pero tampoco me detuve un segundo para ver de qué se trataba. O sea, fue hasta el día siguiente que ya me enteré todo lo que había ocurrido, ¿no? Y eso, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la violencia, a grados terroríficos de violencia, que aprendimos a vivir con ellos sin que nos indigne de más, ¿no? Y de pronto me encuentro que es bien fácil caer en este momento de no indignarse, ¿no? De permanecer indiferentes. Y lo veo mucho en el trabajo. En el Congreso de Guerrero es un congreso que toman todo el tiempo los protestantes, ¿no? Los movimientos sociales. Van muy seguidos los de Ayotzinapa y toman el Congreso, no dejan salir a nadie y ahí se quedan horas hasta que los diputados los reciben. Y de pronto yo mismo me doy cuenta de que llegan, hay manifestación, nos cierran y mi primer pensamiento es, bueno, hay que quedarse, ¿no? Y sin pensar en por qué están marchando, en por qué están deteniendo, por qué están haciendo todo eso, ¿no? Olvidando que hay historias de vida detrás, en las que hubo masacres, en las que hay desapariciones, en las que hay una violación sistemática de derechos humanos, pero interrumpió mi día y mi jornada de 8 horas, ¿no? Y entonces, pues ya no puedo llegar a mi casa y hay frustración. Y en general, eso es algo que he notado mucho en el estado de Guerrero, por ejemplo. Hay tanto dolor, hay tanta violencia a un nivel alarmante. Creo que horrorismo es una palabra que le queda adecuadamente, que aprendimos a vivir con eso, aprendimos a ser indiferentes a ello y que incluso nos molesta porque nos interrumpe nuestras actividades, porque nos distrae, ¿no? Y yo tengo que cumplir con ciertas cosas y si mi día estaba programado así, de pronto hay una manifestación que ya no me dejó pasar a la siguiente calle, ya se arruinó todo, ¿no? Y no me detengo a pensar qué es lo que está ocurriendo, por qué están sucediendo esas cosas. Sí, pero antes no sé si alguien del público se había quedado con ganas de hablar. ¿Sí me escuchó? Bueno, pues quería comentar, bueno, vi que mencionaban que bueno, lo de la aerolínea, que le quieren subir el costo, el precio a los gordos. Bueno, pues se me hace que, bueno, por ejemplo, si yo voy a compro un boleto de vuelo, yo peso 80 kilos y llega otro señor que pesa 160, pues pesa el doble que yo y por lo mismo hace un estimado la aerolínea sobre el peso promedio de los pasajeros en los aviones. Bueno, para hacer una estimación de los costos y de cómo le va a hacer pues todo eso, ¿no? Y bueno, pues todo esto repercute, ¿no? En los precios porque la aerolínea no absorbe los costos, sino que le sube los precios a los boletos. Entonces, por ejemplo, si a mí me suben el costo del boleto porque una persona del doble del peso que yo viaja en el mismo vuelo, pues la verdad es que no se me hace justo para mí. Y bueno, pues ese es el motivo por el que le quieren subir los costos. Y bueno, igual que comentaban que bueno, de las personas que entrenan todos los días y que bueno, ningún día pueden dejar y que quieren generar músculo. Bueno, pues bajar tu índice de grasa corporal y crecer y que aumente tu musculatura, pues bueno, igual, bueno, en hombres ayuda al aumento de la testosterona, baja el estrógeno, hay mejores, tienes ventajas te ayuda cognitivamente. De hecho, en los huesos, igual los huesos pues se vuelven más fuertes porque el músculo se arraiga del hueso. Entonces igual te ayuda bueno, todo en la sangre y todo eso. O sea, la verdad es que hay muchas ventajas. Y bueno, entonces igual pues, y es perseverancia, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues uno quiere ser la mejor versión de sí mismo. Entonces pues no quiere dejar pasar días y así. Entonces pues porque luego si no hay perseverancia y no vas todos los días, pues se te hace fácil faltar y al final como que lo dejas, ¿no? Entonces pues todo eso pues
se me hizo importante comentar. Era gordo, ahí lo dejo. La gente va a seguir siendo gorda, o sea, gracias por los consejos y qué bueno que a los hombres les importe esto del músculo y todo eso, pero el punto es que la gente no tendría que tener esto en la mente todo el tiempo porque tiene que vivir y para esto lo quiero ligar con lo que se estaba hablando acá, para por respeto también a los otros artículos que se escribieron. Yo pienso que la gente está sobre la anestesia y esto de lo que se está hablando relacionándolo con la gordofobia, la gente está muy ocupada intentando ser feliz y por ahí les recomiendo mucho el libro de Japicracia de Eva Iluz y Cabanas, que lo que hace es decir, bueno, hay unos discursos que nos están invitando a la felicidad como un valor y se nos olvidan todas las opresiones que están allá afuera, ¿no? O sea, la felicidad de un proyecto individual. Entonces, yo estoy bien a toda madre en mi casa, maquillándome, haciéndome mis cosas, o yéndome de party con mis compas, o me voy a ir a viajar, o cualquier cosa a la que pueda tener acceso con el dinero que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué me importan los desaparecidos? O sea, ¿qué me importan las víctimas de feminicidio? ¿Qué me importa lo demás? Porque mi misión en la vida es ser feliz, porque me van a estorbar esta gentuza, obviamente lo digo con sarcasmo, ¿no? Afortunadamente tengo una compañera del doctorado que trabaja con madres buscadoras, están buscando a sus familiares desaparecidos y vemos con ella el proceso de agenciamiento de estas mujeres, ¿no? Desde que van a poner la denuncia a todo el proceso, ¿no? De ir a buscar y tuve la, no sé si fortuna o qué, de acompañar a estas mujeres en el Estado de México a buscar restos humanos. Y definitivamente fue algo que me cimbró todo, ¿no? Por un lado era como, ¿cómo que estamos buscando en la tierra restos humanos? O sea, ¿cómo que hay un forense diciéndonos, si encuentran un huesito así, lo ponen acá, si no sé qué? La forense nos dijo, estas mujeres están buscando a sus tesoros. Desde que dijo tesoros, yo así, claro que estuve llorando en la búsqueda y claro que es algo que te va a cambiar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la gente está ahí, ¿no? Y una de las cosas que dice Naomi Wolf en El mito de la belleza, lo relaciono con esto, es que una forma de despolitizar a las mujeres es con la violencia estética, ¿no? Entonces, lo relaciono con mi tema, ¿no? Es decir, si tengo toda esta carga, además de que tengo que cumplir con todas estas cosas que se me exigen, como estereotipos, el cuerpo, la belleza y bla, bla, ¿qué me importa lo que surja ahí afuera, ¿no? Estamos viviendo desde hace rato, no es una cuestión de los 2000, o sea, se ha ido allanando el terreno para vivir de forma muy individualista, ¿no? Y ahí una mujer que estudió conmigo decía, primero mis dientes y luego mis parientes, y yo decía, Dios mío, qué horrible esto que está diciendo, ¿no? Y la otra es también no me quiero escuchar como ya siéntese señora, pero sí hay una sobreproducción de imágenes que son súper crudas en redes sociodigitales que nos han anestesiado. La primera vez que yo vi una imagen donde estaban decapitando a alguien fue como de, "Güey, no mames, ¿qué es esto?" Crímenes en Afganistán por los soldados americanos y todo esto, y ahora es ya como, ay, mira, se suicidó, órale. O sea, digo, no quiero decir que no me importa, ¿no? Pero ya es como algo que pasa, ¿no? Nada más así, o mataron a 20, descabezaron a 8 y tiraron los cuerpos en Veracruz en una primaria. Una compañera compartiendo esto con un horrible, ¿no? Y lo último sobre esto es la memoria. No hay memoria, no se quiere atender la memoria, ¿no? Y Teodoro Adorno, teórico de la Escuela de Frankfurt, decía, pues recordar para no repetir. Entonces, si no hay memoria, si no vemos los casos, las mamás que están buscando, las víctimas, las personas que quedan después de un feminicidio, un hijo, una hija, las hermanas, si no les escuchamos, no hay memoria y pues ahí vamos a seguir. Muchas gracias, Gaby. Entonces, como que nos va quedando claro, a ver, para anestesiarnos existe como un régimen del individualismo, existe un régimen de la rutina que tiene que cumplirse pase lo que pase, existe también un régimen de consumo que te obliga a la rutina. Entonces tienes que tener tal nivel de trabajo para tener tal nivel de acumulación y entonces esfuérzate y esto es el del que más le eche ganas. Existe también un régimen de sobreexposición a estas imágenes del horror que nos lleva al punto de olvidar sobre qué país en este momento estamos, por ejemplo. En el espacio en el que nos estamos moviendo, no solamente eso, en el estado en el que actualmente nos encontramos. ¿Tú qué agregarías como uno de esos anestésicos?
Yo también considero que esto tan importante que nos mencionaba Alex sobre esta pérdida de la capacidad de indignación, si bien es cierto a nivel general, creo que sí es diferenciada respecto de ciertos contextos, de ciertos temas y demás, ¿no? O sea, no fue la misma indignación que nos provocó a la sociedad mexicana quizá el tema, ¿no? De que pasó en esta semana, ¿no? Sobre estos migrantes, en su mayoría centroamericanos, a, por ejemplo, toda esta movilización que se ha dado respecto a los horrores en la guerra en Ucrania, ¿no? De pronto sí hay algunos, y como internacionalistas aquí podemos hablar, ¿no? De pronto sí hay algunos conflictos sociales horrorosos, todos tienen sus condiciones horrorosas, pero de pronto claramente el ver a un niño, ahí en el estrecho, ¿no? Ahí en Grecia, ¿no? Ahogado, pues es horrible, ¿no? Pero de pronto era un niño blanco, no sé qué, ¿no? Que por supuesto nos puede generar mucha mayor capacidad de empatía, ¿no? O sea, aquí en este sentido creo que sí tenemos también estos componentes que ya hablábamos antes, ¿no? Además de estos sistemas individualistas y demás, que por supuesto, o sea, nos va a preocupar siempre más, ¿no? También desde esta concepción de la propiedad privada, ¿no? De la que se fundan muchas de las estructuras sociales, pues claro que me va a preocupar primero lo que le pasa a mi familia, a mi persona, y no tanto a lo comunitario, ¿no? Pero también es cierto que dentro del ámbito comunitario sí discriminamos, ¿no? Con qué causas nos vamos a indignar más que con otras, a cuáles le vamos a aplicar más anestesia, porque simplemente pues no son personas que consideremos valiosas. Aquí está también este otro concepto, ¿no? De la necropolítica, ¿no? Cómo podemos, o sea, también desde el Estado se dice, hay que tener más anestesia justamente con aquellas vidas que no importan, con aquellas vidas que no producen o con aquellas vidas que pueden ser fácilmente reemplazables. Muchas gracias, Liz. Si quiere también participar con nosotros aquí uniéndose al diálogo, ha estado siempre presente, pero se ha puesto muy buena la charla, doctora Josefina. Entonces, ¿qué quiere agregar aquí a esta mesa de discusión acerca de cómo nos estamos anestesiando ante escenarios que podemos clasificar como atravesados por el horrorismo? Sí, muchas gracias, doctora. Mire, me parece que es un poco ligero generalizar esto de que todos estamos anestesiándonos frente al horrorismo. Creo que efectivamente hay una sobreexposición. No es que no estén sucediendo todas estas violencias, claro que existen, pero los medios hacen un buen negocio de ello, ¿no? Hay también esta especie de convertir también un performance, ¿no? De la violencia, de todos los actos horribles, de este capitalismo gore del que habla la filósofa Sayak Valencia también, pero no podemos hacernos cargo de todo como personas. Yo creo que la capacidad de indignación ahí está, y la prueba está en todo el activismo que realizan muchísimos grupos que hay en México. Cito uno nada más. Aquí en Morelia, por ejemplo, acaban de condenar a un muchacho que asesinó a una chica con la que estaba saliendo, ¿no? Y además fue un caso muy sonado y muy, digamos, que llamó mucho la atención de la sociedad aquí en la ciudad y en el estado, porque ella era una joven maestra de clase popular, digamos, y el chico era de clase alta y tenía su novia, y a ella, digamos, que la tenía así como un segundo frente, ¿no? Y la forma como la mató, como todos los detalles que se supieron y cómo se expresaba él de ella, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntó a un amigo, cuando quería mover el cuerpo, y le pregunta, bueno, cuéntame, güey, primero antes de que te ayude, dime, ¿quién era esta chava o qué onda? ¿Por qué estaba aquí? Le dijo, no la conoces, no era nadie. No era nadie. Esto pues se conecta con lo que acaba de decir la compañera que me antecedió, ¿no? Hay vidas que importan más que otras dentro de este sistema. Desgraciadamente así se maneja, pero afortunadamente la reacción que logró, por ejemplo, la familia, despertar en grupos muy grandes de la sociedad, y particularmente grupos de mujeres,
que lograron estar presentes todas las veces que hubo audiencias. Fue un juicio que duró 2 años, ¿sí? Imagínense el desgaste de estar haciendo activismo 2 años seguidos para que se le diera seguimiento y cobertura constante a un solo caso de feminicidio. Imagínense de todos los casos de feminicidio que hay actualmente en el país, es imposible que como ciudadanos le demos la misma atención, el mismo tiempo y el mismo espacio mental a todo lo que está ocurriendo constantemente. Yo no estoy de acuerdo con esto de que se ha perdido la capacidad de indignación. Simplemente digo que estamos rebasadas y rebasados con los niveles de violencia a los que estamos sometidos. Y quiero tomar atención un tema así como esta cultura del wellness y de que hay que estar bien y de la obligación de el uso perverso que se le está dando a la palabra resiliencia o a la noción de resiliencia es algo sobre lo cual quiero poner el dedo, ¿no? Porque es como, claro, es que hay que ser resilientes porque si no, tiempo hechos pedazos, ¿no? Todo el tiempo sin poder superar lo que nos pasa. Entonces, ahora ha resultado muy útil una categoría que utilizaron autores, por ejemplo, que fueron víctimas en campos de concentración como Auschwitz y demás, y que nos narran y nos comparten, digamos, sus estrategias para sobrevivir, se ha convertido ahora en un sistema para seguirnos responsabilizando de todas las desgracias del mundo, ¿no? Y hay que ser resilientes porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir adelante, porque tal. Y, por ejemplo, no tenemos espacios, ni herramientas, ni estrategias colectivas para poder sanarnos colectiva e individualmente de todos los efectos que está teniendo este horrorismo y este sistema que es inherentemente violento, ¿no? Yo aquí le dejaría simplemente como para decir que no comparto esta idea. Creo que ciertos sectores privilegiados de la sociedad se pueden dar el lujo de anestesiarse, pero la mayoría no podemos y simplemente lidiamos con esto en el día a día en la medida de lo que nos es posible. Gracias. Gracias, Josefina. Bueno, acá tenemos algunas reacciones. Marco, ¿quieres comentar? ¿Quién tenía la mano levantada antes? Perdón, después Marco, primero la compañera y después Marco, ¿vale? Gracias. Buenos días. Bueno, mi comentario estaba ligado desde el inicio de la conversación, pero creo que puedo unirlo con lo que han comentado ahorita. Y quiero partir de la parte que comentabas tú sobre estas lecturas de cuerpo y territorio, que es un tema que a mí me ha interesado muchísimo. Apenas me he estado adentrando a este tema. Y acá hace una alegoría muy padre sobre la conexión entre tu cuerpo y tu persona como tu hogar y el cuerpo como un hogar. Y cómo independientemente del lugar donde te encuentres, al final lo que te da tu valor de identidad, de cultura, es tu cuerpo, el cómo lo adornas, cómo lo vistes, cómo lo compartes, tus características físicas. Y creo que ese es un factor muy importante que actualmente en nuestra sociedad estamos olvidando y que deriva todos los problemas que estamos tratando actualmente, ¿no? Que como a partir de estas estructuras creadas se ha invadido nuestro hogar y se ha destruido nuestro hogar, ya sea por estigmas, por no cumplir. Por ejemplo, si me considero una persona dentro de la comunidad LGBTQ, pero alguien me dice, ay, ¿a poco no pareces? Y es como, digo, creo que no cualquiera dejaría a alguien abrir la puerta de su casa y dejar que entren y pateen y te rompan tus paredes, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita dentro de nuestra sociedad y creo que es la parte que estamos olvidando, tal vez incluso dentro por esta misma sociedad consumista, capitalista, que no nos estamos viendo como personas, sino como un producto del que algo podemos sacar provecho, ¿no? Y veo a mi amigo, a lo mejor no es mi amigo como persona, sino me puede beneficiar en una tarea y creo que es parte del problema de que le da esa oportunidad a las demás personas de sentirse libres de criticar u opinar sobre la vida de los demás, de señalar sus faltas, de decir, ok, pero no, tú no tienes ese derecho para meterte a la casa de alguien y romperle las ventanas, ¿no? Y creo que también parte de ahí mucho esta parte de la normalización de la violencia, porque también dentro de esta sociedad tan rápida y express, y justo lo comentábamos apenas en nuestra clase pasada de RI, estábamos hablando de esta situación de los migrantes,
cómo en esta sociedad que vivimos tan express, tan rápida, por comodidad, preferimos acomodar todas estas cifras en muertes, de porcentajes, de cuántas personas han sido violentadas, de personas migrantes, de personas que han fallecido, el incendio, que no es el primer caso que pasa, pero es el primero que se le ha dado difusión en un buen rato. Y cómo en esta facilidad estamos perdiendo el factor humano, ¿no? Que dentro de esos números hay una persona, hay un hogar que tiene su propia historia, que tiene toda una identidad por detrás que nosotros hemos decidido ignorar por nuestro propio beneficio y por lo que comentabas, la propiedad privada. Tal vez me quiero enfocar yo mejor en mejorar mi casa, pero no me doy cuenta que yo puedo tener la casa más bonita, pero si yo no tengo un barrio que tenga las mismas casas bonitas, al final no sirve de nada que dentro de mí esté todo muy hermoso, ¿no? Y sí, me parece importante como dar este señalamiento de lo humano, y agradezco también este espacio porque creo que, como me comentabas al inicio, a partir de las preguntas puede surgir este diálogo de autorreflexión y poder cuestionarnos desde qué postura estoy hablando, de cuál es mi beneficio y cómo puedo, a partir de mi privilegio, de construirme o aportar algo a esta problemática. Muchas gracias. ¿No recuerdas tu nombre? Andrea Sánchez. Andrea, de Relaciones Internacionales. Sí. Gracias. Marcos, ¿querías sumar algo? Así se escucha perfecto. Bueno, precisamente quiero tocar un tema de esta parte de la anestesia social, si no es la incapacidad o más que nada impuesta de la crítica sistemática, de empujar la crítica es un problema del individuo antes de un problema del sistema general, en el sentido de que, y lo platicamos con la opinión de la aerolínea, ¿no? O sea, no es un problema de que la aerolínea esté metiendo asientos de tamaños que no son los humanos, porque los humanos somos de diversos tamaños, y esté recortando espacios para maximizar ganancias, no es un problema del individuo, no es un problema de que las mujeres sean violentadas, es un sistemático, pues. O sea, no es un problema del patriarcado, no es un problema del individuo, todo se individualiza. Tenemos esa pérdida de una crítica sistemática del capital, del patriarcado, de la colonialidad, desde todas las perspectivas. O sea, no se puede cuestionar el sistema, ¿no? Como si fuera un acceso prohibido, como si fuera ya dado, ¿no? O sea, es culpa del individuo totalmente, y es lo que a mí luego me cuesta trabajo, ¿no? Personalmente me identifico con una postura crítica de la economía, y al fin y al cabo es bien duro, ¿no? Porque en economía usualmente somos los principales promotores de no cuestionar este sistema. De decir, el sistema es perfecto, nada más hay que adaptarnos a él, cuando realmente es autófaga. O sea, nos está consumiendo a nosotros mismos. Al rato nos vamos a morir y todo fue porque está mercantilizado. O sea, no se cuestiona nada. Llegan a ver extremos como el cine snuff, pero no hay problema porque es el papá mercado el que lo está poniendo, ¿no? Dios santo. O sea, ya no es una cuestión de que podamos seguir individualizando los problemas. Es una cuestión histórica, sistemática. Y lastimosamente tenemos tanto miedo a cuestionarlo que todo queda en una escasa superficialidad tan terrible que si no, yo creo que más que anestesiarnos nos desvincula de lo fundamental del problema. O sea, no es que no lo veamos, es que no podemos verlo con el tamaño que realmente tiene. Se ve como una noticia en un periódico, no como una estructura de desigualdad y violencia, hasta cierto punto, como dice, de forma gore. Entonces yo quisiera así como resaltar esa incapacidad crítica sistemática que se nos ha inculcado, así como no puedes criticar el sistema de ningún tipo de forma. ¿Por qué no? Gracias, Marco. Y además, porque si te lanzas a criticar el sistema, te dirán, eres un soñador, eres una utópica, las cosas están así, no pierdas el tiempo, ¿no? Entonces eres una minoría, estás desperdiciando tus talentos y el mundo va a ser así, número uno. Y número dos, que pensar que la organización humana siempre ha sido así y que no hay otra forma. ¿No? A ver, ¿a quién le interesa también que pensemos que esta es la única forma de existencia y que somos ante todo seres de producción? Que iría sobre las bases de por qué es tan difícil pensar, que es un asunto que yo llevo siempre a mis clases, ¿no? De por qué es tan difícil pensar fuera de la democracia, fuera del Estado de Nación y fuera de la ley del mercado. ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Cuál es el insumo básico que sostiene todos estos elementos? Gracias, Marcos. La compañera que se encuentra detrás tuyo, que está hablando con la hija muy felizmente porque seguramente ya se emocionaron, también quería participar. Si le prestamos el micrófono, compañeras. Buen día, Metzli de RI. Yo, bueno, ahorita escuchando esta opinión sobre el asunto de cómo la culpa la termina por cargar siempre el individuo, ¿no? Y hay una como
merma de estas críticas sistemáticas que siento yo que en algún punto tienen como picos, ¿no? Hay mucha crítica al sistema y luego baja otra vez. Yo tengo 3 comentarios de los temas que hemos ido tocando durante la charla. El primero, que me parece muy, muy importante, sobre las aerolíneas, que comentábamos ahorita Lluvia y yo en la parte de afuera, el asunto o la capacidad tan refinada que tienen las empresas de no solo cargarle la culpa al individuo, sino también invalidar su interlocución a la hora de la queja, ¿no? Es como, es que si te quejas es porque tú eres gordo, porque tú tienes el problema y tú te estás quejando porque tú no quieres pagar más. Y entonces existe como esta idea de la fragmentación de las opiniones públicas, ¿no? Es como, bueno, es que esto le va a afectar a las personas que pesan la mitad que tú, justamente, ¿no? O sea, le estás cargando ese costo económico a alguien que no se lo merece. Pues no, el avión está hecho para cargar los mismos kilos, se los pongas o no, o sea, los pongas en maletas o los pongas en paquetería o los pongas en personas, al final los kilos que puede cargar el avión son los mismos. O sea, no va a gastar menos gasolina por cargar menos kilos, ¿no? Entonces, creo que esa es una, ¿no? Y me parece importante como ver cómo se despliega ese discurso y cómo dentro, sobre todo de las redes sociales, eso se vuelve como que se vuelve un eco, ¿no? O sea, se agarra de alguna manera esta maña de invalidar al interlocutor, pero de manera colectiva, y eso es impresionante y es además una nueva forma de violencia, ¿no? Y el segundo comentario, que también tiene que ver con esta idea, tengo un muy buen amigo que aprecio mucho, que siempre se queja de que la hora de la cocina es un martirio, ¿no? O sea, la hora de cocinar, porque se cocina para él solo. Y entonces dice, bueno, es que tengo que cocinarme y perder tiempo haciéndome de comer para no morirme, para seguir trabajando. Entonces, o sea, es como esta lógica de producción constante, ¿no? O sea, ni siquiera en el espacio del autocuidado puede haber verdaderamente un cariño y como una atención al detalle que estoy teniendo con mi persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, también como con la idea de las viviendas individuales, de la vida en unitario, ¿no? Pues estos espacios que antes eran de alguna manera colectivos, o que, no sé, la cocina con la familia es muy distinta a cocinarte tú solo, ¿no? Al final hay una dinámica de pues tú con tus pensamientos y ahí ve que te cocinas y si queda frío, pues te lo comes así, ¿no? Porque no te puedes morir porque tienes que seguir trabajando para seguir comprando despensa para volverte a hacer de comer. Entonces, al final es como esta frustración, ¿no? Que podemos luego alcanzar a identificar. Y por último, sobre el tema de la migración, que además justo vuelve al asunto de la invalidación de los interlocutores, porque yo la primera nota que vi fue cómo intentaron lavarse las manos diciendo que había sido producto de una conducta propia de las personas en tránsito migratorio, ¿no? O sea, es que ellos estaban quemando colchonetas y ellos provocaron el incendio. Entonces, ¿es culpa de ellos que se hayan muerto? Pues no. O sea, si los pones con colchonetas en una bodega con techo de lámina y los trasladas en camionetas con rejas que parecen para reos, pues evidentemente van a protestar. Si les estás dando de comer té sin azúcar y pan, los niños se empachan. O sea, dime tú qué tipo de nutrientes van a recibir, cómo se van a sentir. Evidentemente no es un trato digno. Y si queman colchonetas, pues discúlpame, pero tienes que tener la capacidad de contener esa situación, ¿no? ¿Y cómo contenerla? Pues a través del cumplimiento de algunas demandas, por ejemplo, la mejora de ciertas condiciones, ¿no? Y entonces, al final pone al descubierto todo este sistema que el INM ha venido manejando desde hace muchos años, que tiene que ver con una situación no solo de decir no tengo presupuesto y no te puedo dar de comer algo decente, sino también de la parte del miedo, ¿no? O sea, pues es que si se quema, es como un precedente, ¿no? Si queman colchonetas para protestar y las siguen quemando, pues tengan por seguro que se van a seguir muriendo, ¿no? Es como, me lavo las manos muy rápido como institución. Entonces, por ahí van los comentarios. Muchas gracias. Pues bueno, los foros de debates de incidencias ya vieron, siempre se ponen muy interesantes, participan, colocan ideas, nos muestra cuán diferentes podemos ser, pero insisto, nos habilitan también en este ejercicio de reconocernos en la diferencia y tramitar la diferencia bajo formas no violentas. Y creo que hemos cumplido con el objetivo del dossier de violencias infiltradas, que era hacernos conscientes, al menos dejarnos ahí alerta de esas armas punzantes con las que nos hemos acostumbrado a vivir incómodamente.
Damos muchísimas gracias de parte de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Departamento de Ciencias Sociales a nuestras autoras, a nuestros autores que se sumaron para construir este dossier, para crear también este espacio de debate, para quienes como público se sumaron al diálogo que habilitamos en este foro, y esperamos volvernos a encontrar en el siguiente foro de debate de incidencias, y que también aquellos que hoy hicieron parte de nuestro público se animen a escribir. En un mes tenemos una nueva convocatoria. Acabamos de cerrar una convocatoria sobre lo vulnerable, políticas del cuidado, y ya saben a nuestros estudiantes que se han animado a participar. Allí se encuentran las páginas de incidencias listas para escuchar su voz y sumar a la construcción de otro tipo de mundo, porque pese a este diagnóstico, como nos decía Josefina, sí hay lugares de esperanza. Lo que pasa es que a veces los vemos tan en pequeño que podemos decaer en nuestra esperanza, pero tenemos que ayudar a dar voz también a esos lugares en donde podríamos empezar a pensar otras formas de crear colectividad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo foro de incidencias. El próximo foro de incidencias es la tercera semana de septiembre. Gracias.